Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a revisar la clase número 5, la parte 1, en la cual se titula Bases de la evolución biológica. En esta clase trataremos de conectar de lo que vimos en el método científico con ciertos conceptos básicos para que después ustedes puedan entender qué es la evolución biológica. Los primeros conceptos que vamos a analizar son qué son los ácidos nucleicos y cómo almacenan la información, cuáles son las leyes de la herencia propuestas por Mendel y tipos, expresión y regulación de genes. Vamos a comenzar con la información genética. La información genética es como el manual que tiene un ser vivo para que éste funcione. Y esta información genética está almacenada en el ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN está presente en todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los humanos. Y todos utilizamos la ADN como molécula para almacenar la información. El ADN está formado por dos cadenas que se entrelazan entre sí, como las que vemos acá, y dan origen a esta doble hélice y con una especie de escalerita, porque estas dos cadenas se unen entre sí a través de interacciones de las bases nitrogenadas. Luego vamos a ver lo que son las bases nitrogenadas con más detalle. Las bases nitrogenadas pueden ser de 4 tipos distintos: citosina, guanina, adenina o timina, que están representadas con colores acá, igual que en la escalera. Y las bases nitrogenadas son parte de la estructura de los nucleótidos, ¿ya? Entonces, las bases nitrogenadas son las que quedan hacia el interior de la doble hélice, lo que estamos acá en los colores, y forman la escalerita. Y por fuera, que es la que sostiene la escalera, quedan los azúcares y los fosfatos de las bases nitrogenadas. De los nucleótidos. Entonces, un nucleótido consiste en un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser de estas 4 distintas: citosina, guanina, adenina o timina, y el grupo fosfato y el azúcar siempre se mantienen, siempre son iguales y quedan por fuera, formando como el borde de la escalera. Entonces, la forma en que se ordenan estas bases nitrogenadas es la que da origen a la información, de forma que de una secuencia específica siempre hay dentro de una secuencia específica siempre hay una correspondencia entre la citosina y la guanina. O sea, siempre que tenemos azul a un lado vamos a tener verde en el otro. Citosina y guanina siempre forman pares. Y también pasa esto con la adenina y la timina. Entonces, si la adenina está en una de las hebras, la complementaria va a ser una timina. Y es importante tener en consideración que el ADN guarda la información de manera redundante, ya que al tener dos hebras, la información que está en una de ellas es complementaria a la otra. O sea, nosotros leyendo cualquiera de las hebras, sabiendo solo una de ellas, podemos saber cuál es la información que está en la otra. Entonces, esto es importante porque nos ayuda a perpetuar de una mejor manera la información, y así hacemos que el material genético se mantenga incorrupto, o sea, que a través de las generaciones no se vaya dañando, porque acuérdense que es donde se guarda la información para toda la vida de un organismo. Entonces, eso es importante, que la información es redundante en este caso. Entonces, la unidad básica del ADN, el bloque con el que se construye, son los nucleótidos, como les mencionaba antes, que vemos aquí en detalle en esta figura. Aquí, sí, en esta figura. Está formada por un grupo fosfato, como les mencionaba, y un grupo azúcar y una base nitrogenada. El azúcar puede ser ribosa, que forma parte del ARN, que lo vamos a ver después, o puede ser una desoxirribonucleosa, o sea, una desoxirribosa, que es la que forma parte del ADN. Y la parte que va cambiando es esta, la verde de las bases nitrogenadas, que puede ser citosina, guanina, adenina o timina. Esto no es importante que ustedes se aprendan la estructura, solamente quería mostrarles cuál es la parte que no varía y cuál es la que sí varía, y que esta estructura es el bloque con que se construye el ADN, lo que se conocen como building blocks, los bloques para poder construir. Entonces, estas letras son como el abecedario de la información,
Y cada una de estas de las bases sería una de las letras que conforman este abecedario. O sea, en este caso, nuestra información genética está formada solamente por 4 letras. Y la forma en que se ordenan esas letras a lo largo de la secuencia es lo que finalmente es la información. Perdón. Ahí vamos acá. Entonces, algo que podemos hacer un símil es pensar que el ADN es la biblioteca donde está guardada toda la información. Están guardadas en libros. Estos libros serían la secuencia de las bases, o sea, la forma en que están ordenadas estas bases, y que cuando queremos sacar la información afuera de la biblioteca, hacemos una fotocopia para llevarla a otro lugar. No podemos sacar los libros de la biblioteca, pero sí podemos sacar una fotocopia. Entonces, si llevamos esta información como una fotocopia, podemos hacer el análogo de que el ARN sería la fotocopia del ADN. El ARN, o ácido ribonucleico, es la molécula que nos permite transformar la información desde un compartimento a otro. En el caso de los eucariontes que tienen núcleo, es el que nos permite transportar la información que está en el núcleo como ADN, que se lleva hacia el citoplasma, en el cual están los ribosomas, quienes pueden procesar la información que tienen el ARN. El ARN es de hebra simple y es complementario a una de las hebras del ADN, solo a una. Y sus bloques que lo constituyen también son los nucleótidos, pero en este caso cambia una de las bases. En vez de ser timina, usa uracilo. Y el ARN dura poquito tiempo dentro de la célula, o sea, su vida media es muy cortita. Por lo tanto, su función principal es solo trasladar la información y no almacenarla, a diferencia del ADN. Entonces después el ARN llega hasta los ribosomas, que es la maquinaria que es capaz de leerlo, procesarlo y producir proteínas, que son las que finalmente ejecutan la información y que son quienes hacen las funciones que están escritas en el código genético. Como por ejemplo, cualquier comunicación que haya entre células se produce a través de proteínas. El procesamiento de nutrientes se hace a través de enzimas que también son proteínas. Las estructuras de las células están compuestas por proteínas. El citoesqueleto de las células son proteínas. Entonces, por eso es muy importante que el proceso, desde que tenemos la información en el ADN hasta que se produzcan las proteínas, sea un proceso continuo y no haya que la información que está guardada en el ADN no varíe, para que siempre se produzca la misma proteína a partir del mismo segmento del ADN. Entonces, dame un segundo. Sí, se está grabando, ya. Entonces, siguiendo con el ARN, podemos describir 3 tipos diferentes de ARN, que son las que facilitan la síntesis de proteínas. Entonces, primero acá arriba, no se ve el mouse, ahí está. Acá arriba tenemos el ARN mensajero. El ARN mensajero es el cual transporta la información y es como la fotocopia en sí. Entonces, el ARN es la fotocopia que le sacamos al ADN y que lo llevamos a otra biblioteca o a otro lugar para que sea leído. Por otra parte, luego tenemos un tipo de ARN que se llama ARN ribosomal. Este ARN ribosomal forma parte de los ribosomas y los ribosomas son los organelos encargados de sintetizar las proteínas. Son los que leen el ARN mensajero y sintetizan proteínas. Y en este proceso de síntesis de proteínas también participa, aparte del ARN mensajero, el ARN de transferencia. El ARN de transferencia, ellos acá en este extremo cargan con un aminoácido que se lo entregan a la cadena de proteínas que se está formando. Acuérdense que las proteínas están hechas de aminoácidos. Entonces, este ARN de transferencia lee de 3 bases del ARN mensajero y si tiene las mismas 3 bases aquí, con la secuencia de 3 bases del ARN mensajero, va a poder entregar el aminoácido que lleva. Y este aminoácido es específico para cada secuencia de 3 bases. Esos son los distintos tipos de ARN mensajero.
tampoco es importante que ustedes sepan la función específica ni cómo funciona cada uno, pero que sepan que existen 3 tipos distintos de ARN mensajero y todos están involucrados en traspasar la información que está en el ADN hacia proteínas. Y recuerden que el ARN es de hebra simple, es menos estable que el ADN, su vida media es más corta y que su función principal es transportar información y no almacenarla. Seguimos. Bueno, ahora que ya vimos los ácidos nucleicos, de cómo están hechos, cuáles son sus moléculas y sus funciones, vamos a ver un poco de las teorías de Mendel. Mendel, este caballero de acá, aquí, era un monje que vivió en el siglo XIX, en estas fechas, y él tenía mucho tiempo para observar y hacer experimentos, porque como era un monje, digamos que dentro de su monasterio no tenía mucho que hacer y se dedicó a estudiar. A él le gustaba mucho la botánica, él era científico y se dedicó a hacer muchos experimentos. Y él se planteó una pregunta que era cómo se heredan los rasgos dentro de una generación a otra y si es que se heredan estos rasgos. Y esto él lo hizo en base a observaciones que hizo cruzando plantitas de arvejas. Entonces lo que hizo él fue ver cómo se heredaban las características en distintas generaciones, desde los parentales, digamos desde los padres, hacia la descendencia. Él utilizó el método científico porque partió observando el fenómeno y luego se planteó esta pregunta, la pregunta de en qué forma se transmiten los genes y por qué. Y planteó la hipótesis que aparece acá, que las características se heredan de una generación a otra. Eso fue la primera hipótesis que él planteó a partir de sus observaciones. Y él se da cuenta que las características se heredan de una generación a otra, pero todavía no tenía claro el por qué. Y para saber el por qué y el cómo realizó varios experimentos con las cruzas de arvejas. Sus estudios duraron alrededor de 10 años. Y vamos a verlos un poco en detalle. Lo que él hizo fue analizar 7 características de las arvejas relacionadas con la altura de las abejas, de las plantas de las arvejas, si es que eran plantas altas o plantas bajas. Vio el color de las semillas, si las semillas eran amarillas o eran verdes. También se fijó en la textura de las semillas, si eran lisa o rugosa. También observó el color de la vaina que producía esta planta, si es que era una vaina verde o una vaina amarilla. También miró si la vaina era lisa o era rugosa, tenía esta forma, estos pliegues acá. Y por último, también observó el color de las flores que producía esta planta, si eran púrpuras, moradas o blancas. Y por último, si es que las flores estaban en posición terminal o si estaban de manera axial, o sea, alrededor de toda la planta. Estas 7 características fue la que él observó y para cada característica tenía 2 variables, ¿cierto? Eso. Y lo que hizo fue hacer cruzas entre estas variedades y ver cómo era su descendencia. Para obtener una plantita y obtener los frutos, las semillas, todo se demoraba al menos 6 meses por cada cruza. Entonces su primer grupo de experimentos consistió en cruzar plantas de raza pura. Por ejemplo, cruzaba siempre una planta de arvejas amarilla y por otro lado siempre plantas de arvejas verdes, como vemos acá. Creo que hay un error acá. Bueno, no, está bien. Lo primero que hizo tuvo razas puras. Por un lado tuvo la raza amarilla, que producía semillas amarillas, y por otro lado obtuvo una raza donde siempre producían semillas verdes. Una raza pura se define como que toda la descendencia es igual a los padres, y esto se hace por varias generaciones. Entonces, al tener la raza pura, la raza amarilla y la raza verde por dos, como de forma aislada, hizo ahora una cruza entre ellas. Y se dio cuenta que al cruzar
plantas con semillas amarillas y semillas verdes, el 100% de su descendencia eran plantas con amarillas verdes, o sea, perdón, con semillas amarillas. Y con esto él demostró que una de las características que estaba en las plantas progenitoras se pierde y que la otra es dominante en la herencia. Esta primera cruza se llama F1 y es la primera generación. Y la parental se llama P, que corresponde a los padres. En una segunda iteración, lo que hizo fue estudiar qué pasaba si los híbridos que obtuvo antes, de mezclar las razas puras amarillas con las razas puras verdes, ver qué pasaba si se autofecundaban y revisar las características de su descendencia. Y lo que él encontró es que reaparecían plantas con semillas verdes y también habían plantas con semillas amarillas. Y que si él hacía un conteo de las plantas y las separaba en grupos, un 25% de las plantas tenían semillas verdes y un 75% de las plantas tenían semillas amarillas. Entonces, en esta generación reapareció el rasgo recesivo que no se observó en la generación F1 y siempre ocurría en la misma proporción, de 3:1 o de 25 a 75%. Entonces, con esto, él concluyó y dijo que existían factores hereditarios y que para cada caso habían 2 factores hereditarios, uno de cada progenitor, y que estos factores son los que se heredan y se pueden manifestar o no en la descendencia. Entonces hasta acá ya sabía que habían 2 factores y que esos factores a veces se mostraban en la descendencia y a veces no. Y con esto se dio cuenta de que su hipótesis inicial, que decía que las características se heredaban de una generación a otra, no era correcta, porque no todas las plantas tenían la misma característica que la planta padre. Entonces se refutó esa hipótesis y propuso una nueva hipótesis que dice que hay factores hereditarios que llevan la información para que se exprese o no. Entonces puede que se exprese o puede que no se exprese. Y por eso nos da origen a este tipo de combinaciones donde hay semillas amarillas y semillas verdes, a pesar de que el progenitor tenían solo semillas amarillas. El tercer experimento que él hizo fue cruzar plantas de linaje puro, pero esta vez observó 2 características a la vez. Acá tenemos plantas puras, que eran plantas con flores rosadas y que eran de tamaño alto. Y por otro lado, hubo plantas puras que eran bajas y de flores blancas. Y con esto hizo una cruza y al obtener la primera generación, la F1, observó que todas las plantas eran de flores rosadas y de tamaños altas, o sea que todas eran iguales a los progenitores. Y luego, en una segunda generación, al autofecundar estas plantas, observó que en la descendencia reaparecían características que se habían perdido. O sea, acá, por ejemplo, no vimos nunca una planta baja, pero en este caso, en una segunda generación, sí vimos que aparecieron plantas bajas y también reaparecieron las flores blancas. Y que en esta proporción, o sea, y que en esta generación siempre se mantenía la proporción de 9:3, 3, 1. Y esto suman 16 posibilidades. Entonces, si consideramos, por ejemplo, para la planta alta, que hay 9 plantas altas acá que tenían flores rosadas, y 9 plantas altas, o sea, perdón, y 3 plantas altas que tenían flores blancas, vemos que hay 12 plantas en total de plantas altas. Son 12 altas de 16 plantas en total y eso se mantiene la proporción de que 3:1, porque 12 sobre 16 es la misma proporción de 3:1, o que 3/4 de la descendencia tenían la característica dominante, que era de la planta alta. Y lo mismo ocurre para las flores rosadas. Tenemos 9 flores rosadas en este caso y 9 flores rosadas en plantas bajas, si las sumamos también son 12. Y también se mantiene que la característica dominante, que eran las flores rosadas, son 3/4 de la generación total. Entonces, él se dio cuenta que esto siempre se mantenía cuando se hacían cruzas y él observaba 2 características a la vez. Y con eso concluyó que cada factor se puede heredar de forma independiente. Y esto de que hayan 16 posibilidades no significa que él haya hecho 16 cruzas ni que cada planta produzca 16 descendientes, sino que
todas las plantas que crecieron de la cruza podemos clasificarlas y se cumple esta proporción. O sea que en el fondo no es a 3, es a 3 es a 1 en la fracción irreductible. Y con esto, como mencioné, saco esta conclusión. Entonces, él definió que la herencia ocurre a través de una especie de partículas. Eso fue lo que él pudo decir de todos sus experimentos, y que estas partículas son independientes unas de otras y que conservan su identidad o información al pasar de una generación a otra. Esta teoría no estaba tan alejada de lo correcto, y consideremos que en esa época recién se estaban descubriendo que existían los cromosomas. O sea, él a partir de sus observaciones, de este trabajo tan minucioso que hizo con las arvejas, que le tomó mucho tiempo, pudo llegar a esta conclusión de que habían unas partículas que tenían la información y que éstas se podían pasar de una generación a otra y que distintos tipos de partículas se traspasaban de manera independiente. Y esto es lo que se conoce ahora como la teoría particulada de la herencia, en la que se define que la información hereditaria existe de forma de entidades separables unas de otras y que pasan de una generación a otra sin mezclarse. Y además que se pueden combinar y sin perder su identidad, porque si tenía las arvejas amarillas con las verdes, no es que la descendencia tuvieran semillas verde clarito, ¿cierto? No era una mezcla de amarilla con verde, sino que o era amarilla o era verde. Entonces, estas partículas para Mendel eran los factores hereditarios, y luego nos dimos cuenta que estos eran los genes. Ahora sabemos que los cromosomas, los que vemos acá, son los que contienen los genes, y esas eran las partículas de las que Mendel hablaba. Y los cromosomas están formados por ADN, como vemos acá, ADN que se compacta, se sobreenrolla sobre sí mismo y forma estas estructuras. En este caso vemos este cromosoma que está duplicado, o sea, tiene 2 cromátidas. Estos cromosomas se observan así, no sé si recuerdan un poco, en la meiosis, cuando está en la parte de la metafase, cuando ya los cromosomas están duplicados para que las células se dividan. Entonces, sabemos ahora que los cromosomas tienen los genes, que los cromosomas están formados de ADN que se enrolla en sí mismo y que dentro del ADN están los genes. Hay fragmentos dentro del ADN que son genes y que estos genes son los que codifican para una proteína que entrega una característica especial, una característica que podemos ver, que es lo que se llama fenotipo. El fenotipo es la característica visible de un gen. Por ejemplo, las arvejas tienen genes para semillas verdes y tienen genes para semillas amarillas. Pero si son amarillas, el gen que se expresa decimos que es un fenotipo amarillo. Porque a pesar de que tiene los genes para las dos, la planta va a ser amarilla. Ese es su fenotipo. En el caso de los humanos, tenemos un cariotipo. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de un organismo, que son 23 pares de cromosomas. En nuestro caso, un cromosoma es del padre y un cromosoma es de la madre. Y en cada uno de los cromosomas de cada par tienen el gen para la misma característica. Por ejemplo, aquí tendríamos el gen de... Bueno, nosotros tenemos semillas, pero imagínenselo de la semilla amarilla, y acá también tenemos el gen para el color de la semilla. Y puede ser que los dos tengan amarilla, o que uno tenga amarillo y uno verde, o los dos verdes. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, cada uno de los cromosomas del par tienen genes para la misma característica. Y claro, eso. Entonces, luego la combinación de esto es lo que nos va a dar origen al fenotipo, que es lo que nosotros vemos. Entonces, esto es lo que se conoce como alelos, que es lo que vemos aquí, los alelos, que son formas alternativas del mismo gen. O sea, para el gen P podemos tener distintos alelos. Ocupan un lugar idéntico en el cromosoma, o sea, los dos se ubican en el mismo lugar, y ese lugar se llama locus, que es locus en plural o loci en singular. Locus significa lugar, y controla los mismos caracteres, aunque no necesariamente poseen la misma información. En este caso, estamos viendo cromosomas con una sola de las cromátidas,
y son cromosomas homólogos. Se llaman homólogos porque tienen la misma información. Y bueno, acá tenemos el lugar donde está el gen, que es el locus. Y que digamos que el locus es como la dirección para encontrar un gen dentro de un cromosoma. Entonces, si ambos cromosomas tienen la información para la característica dominante, en este caso P mayúscula y P mayúscula, serían alelos dominantes homocigotos. Homo porque es igual, tienen la misma información y es dominante porque es la característica que se va a expresar. Si los dos tienen la característica recesiva, sería un homocigoto recesivo para la característica A. Y en este caso, para la característica B, vemos que uno de los cromosomas tiene un alelo recesivo y otro tiene un alelo dominante. Entonces, este par de alelos es un par de alelo heterocigoto, porque tiene uno recesivo y uno dominante. Y continuamos. Y entonces, con todo lo que hemos visto, se definieron las tres leyes de Mendel. La primera ley se conoce como la ley de la uniformidad. Esta ley dice que al cruzar dos variedades de una especie de raza pura, o sea, era pura para A mayúscula, que digamos que es amarillo, y era pura para A minúscula, que digamos que era la característica verde, cada uno de los híbridos de la primera generación tendrá características idénticas en su fenotipo. O sea, estos padres, el amarillo solamente me da gametos con la A mayúscula, porque es la única información que tiene. Este otro padre, por su lado, me va a dar solamente información con A minúscula, que es la característica recesiva. Y al hacer la cruza, toda nuestra generación F1 va a tener A mayúscula y A minúscula. Y como el A mayúscula es dominante sobre la minúscula, las semillas van a ser amarillas. Y esa es la ley de la uniformidad, que la primera generación siempre va a ser igual a uno de sus progenitores. Entonces, el genotipo dominante será entonces el que determine cuál es la característica que van a obtener las plantas o el organismo en la primera generación del cruce. Entonces, como era el dominante es el amarillo, toda la primera generación tiene amarillo. Entonces, tengamos en consideración que tenemos dos cromosomas para cada característica, ¿cierto? En la meiosis, cuando damos origen a células germinales, que van a dar origen a la descendencia, estos cromosomas se separan en gametos. Por lo que tendremos gametos con el gen dominante en el caso de los amarillos y gametos con el gen recesivo en el caso de los verdes. O en estos, como eran heterocigotos, cada uno va a dar gametos con el gen dominante y con el gen recesivo. Y también este otro también va a dar dominante y recesivo, porque son iguales. Y al combinarse, al hacer la combinación de esto, tenemos organismos que pueden aparecer de nuevo la característica recesiva. En este caso, de la proporción, uno de los individuos tendrá en los alelos recesivos, ambos alelos recesivos. Y se continúa con la proporción de 3:1. Entonces, esta sería la segunda ley de Mendel, que también es conocida como la ley de la segregación, que dice que para que exista la reproducción de dos individuos de una especie, primero debe existir una separación de los alelos de cada uno de los pares, para que de esta manera se transfiera la información al hijo. Entonces, como decía, en la meiosis se separan o se segregan los alelos y estos se pueden transmitir de manera independiente a la siguiente generación. Entonces, los padres, digamos, tienen dos alelos, en la meiosis se separan en dos gametos que cada uno tiene un alelo y se pueden combinar para que después la descendencia tenga dos alelos y es la combinación de estos los que va a decir cuál es el dominante, cuál es el recesivo y cómo es lo que se va a ver, cuál va a ser las características fenotípicas del organismo. Y por último, la tercera ley de Mendel viene el experimento en que cruzó y observó las características de dos rasgos de un individuo, cuando él observaba dos rasgos al mismo tiempo.
Y él observó que estas características se podían heredar de manera independiente. Plantas con semillas amarillas, por ejemplo lo que vemos acá, y lisas autofecundadas. O sea, acá tenemos A mayúscula, acá tenemos A mayúscula de amarilla y L de lisa. Entonces el fenotipo de esto, a pesar de que también tiene A minúscula que sería verde y L minúscula que sería rugoso, el fenotipo es que la arveja se ve amarilla y lisa. Y si cruzamos dos arvejas que tienen estas mismas características, vamos a dar origen a estos gametos, ¿cierto? En un cromosoma tiene las características para el color y el otro para la textura. Y al hacer una mezcla de estos gametos, obtenemos todas estas combinaciones. Entonces, las combinaciones posibles se explican porque los gametos se combinan al azar. Y es así como se puede dar origen a todas las combinaciones posibles. A mayúscula es de amarillo. Recuerden que A minúscula es verde, L mayúscula es de lisa y L minúscula es de rugosa. Entonces, estas leyes que teorizó Mendel sin saber sobre cromosomas, ni genes, ni ADN, se cumple para muchos de los genes que tenemos los organismos y de cómo estos se heredan. Pero también hay que tener en consideración que existe otro tipo de expresión de genes en que, por ejemplo, la herencia es un conjunto, o que hay codominancia, o también hay plantas que tienen 4 o 6 pares de cromosomas. Entonces esas son como excepciones. Pero considerando todas estas excepciones, las leyes de Mendel desde esa época, hace 200 años, son válidas hasta el día de hoy. Y acá este es un ejemplo, una tabla de herencia, que es similar a la que vimos recién, pero que habla en forma general de homocigotos dominantes, homocigotos recesivos, heterocigotos, etc. Entonces la idea es que ustedes completen esta tabla para que la revisemos después en esa media hora de consulta que tenemos. Tienen que decir qué es lo que esperan, el fenotipo. Recuerden que el fenotipo es cómo se ve. Y cuál es la proporción que hay en cada una de estas cruzas. Entonces, seguimos con la clase. Durante todo el experimento de Mendel, que consistió en la observación de cómo se heredaban las características, no existía, no se sabía del ADN ni de los genes. Y luego, mucho después de Mendel, ya hacia el siglo XX, ahí se supo cuál era la estructura del ADN. Y por ejemplo, estos caballeros Watson y Crick ganaron el premio Nobel de Fisiología, creo, en el año 1962 por dilucidar la estructura del ADN, por saber que era una doble hélice. También en el siglo XX se estudiaron cómo eran los cromosomas, cuáles eran las características de los genes, y ya había mucho conocimiento acumulado sobre la biología molecular. Y en el año 1970, este mismo caballero Crick propuso que cómo se expresaba la información que estaba contenida en el ADN. Y la propuesta inicial de él dice que la información está almacenada en el ADN, el cual se puede replicar para poder ser transmitido a las otras generaciones, y que esta información se transcribe hacia ARN. Y el ARN es quien es traducido y resulta en la síntesis de proteínas. Y las proteínas son las que cumplen las funciones que están escritas en el ADN. Entonces, este proceso de expresión de proteínas a partir de un gen, según Crick, este flujo de información es unidireccional, ¿cierto? Es en un solo sentido. El ADN se autorreplica para dar origen a las otras generaciones. Se transcribe a ARN, quien lleva la información para que se traduzca a proteínas. Esto es en un solo sentido. Pero después se descubrió ciertos organismos que eran capaces de hacer estos procesos en el sentido contrario, o sea, ya cambiaba el flujo de la información. Y esta propuesta de Crick fue corregida posteriormente agregando la transcripción inversa, en la cual el ARN puede ser transcrito de forma inversa y generar ADN. Este proceso lo pueden realizar algunos virus, como son los retrovirus, como el VIH, o también
El coronavirus también guarda su información como ARN. Entonces, los retrovirus, como el VIH, son capaces de pasar su información genética de ARN a ADN y que el ADN luego sea procesado por la maquinaria celular de la célula que ellos infectan. Entonces, este paso de la retrotranscripción o transcripción inversa cambió el paradigma que había cambió el dogma que había dicho Crick. Y también hay otros tipos de virus que son capaces de generar copias de ARN. Entonces, este sería el diagrama que se acepta hoy en día como dogma central de la biología molecular, de cómo pasamos de ADN hacia una proteína. Y finalmente esto es para tratar que les quede más claro, haciendo una comparación del dogma central con la preparación de una receta de cocina. El ADN sería la biblioteca. La biblioteca tiene toda la información. Y los cromosomas serían los libros de receta. Pero no podemos sacar los libros de receta de la biblioteca. Entonces lo que hacemos para llevarlos a la cocina es sacarle una fotocopia. Esa fotocopia sería el ARN. Y el ARN es el que llevamos a la cocina y se la pasamos al cocinero. En este caso el cocinero sería el ribosoma, que es el capaz de leer este ARN y producir un muffin. O en este caso el muffin sería la proteína. Y en algunos casos tenemos a los virus, que son capaces de hacer esta transcripción inversa y que pueden ser escaneadas y de alguna forma volver a hacer ADN. Entonces, este es el dogma central de la biología molecular. Entonces, según todo lo que vimos, todas las células de un organismo tienen el mismo ADN. O sea, todas las células de su cuerpo tienen exactamente la misma información genética. Entonces, ¿qué es lo que permite que hayan distintos tipos de células en un mismo organismo? Porque, como vemos acá, nuestro cuerpo tiene distintos tipos celulares. Por ejemplo, los glóbulos rojos, que es una célula que está presente en la sangre, las células musculares o miocitos, que son la estructura del músculo. Tenemos espermatozoides, que son las células reproductoras masculinas. Tenemos glóbulos blancos dentro de la sangre. También tenemos hepatocitos, que forman parte del hígado. Tenemos células que tienen una estructura particular, que son las que forman parte de los capilares sanguíneos. También tenemos células en el intestino, que son distintas a todas las otras y se llaman enterocitos. Y también las neuronas, que claramente son distintas a todas otras y tienen funciones muy específicas. Entonces, también los huesos tienen células que tienen otra función y que ayudan en la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hace que las células sean diferentes? Entonces, la diferencia la hace la regulación de la expresión génica. Esto quiere decir que, a pesar de que todas las células tienen la misma información genética, esta información no se expresa en todas las células al mismo tiempo, ni toda la información. O sea, a pesar de que el ADN tiene mucha información, esta no se está expresando toda en todas las células. Entonces, hay regulación para saber qué células, qué genes están encendidos y qué genes están apagados. Hay algunos que se expresan y otros que están reprimidos. Esta regulación de genes, también hay otros genes que se llaman genes constitutivos, que significa que esos genes se expresan siempre. Un ejemplo de eso es los genes que codifican para las proteínas del citoesqueleto de las células. O sea, las células siempre tienen que tener una estructura y para eso siempre usan ciertas proteínas del citoesqueleto. Esos genes son constitutivos porque se expresan siempre. Hay otro tipo de genes que se llaman genes inducibles, en la cual los genes están apagados hasta que llega una molécula que encienda ese gen y ahí sí se pueda transcribir y traducir y producir la proteína. Por ejemplo, en bacterias, el gen de la lactasa, que es para degradar la lactosa, está apagado y se enciende cuando la bacteria se pone en un medio de cultivo que tiene lactosa. Entonces, en ese momento, para la bacteria es importante tener el gen de la lactasa y poder consumir la lactosa. Y así también como hay genes inducibles que se prenden, hay genes reprimibles que están encendidos
y cuando llega una molécula se apagan. Dejan de expresarse en ciertas condiciones. Y por ejemplo, es el gen para sintetizar triptófano. El triptófano es un aminoácido. Entonces ese gen está prendido siempre, a menos que se acumule mucho triptófano. Si ya hay mucho triptófano, el gen se apaga. Entonces ahí el gen se reprime. Entonces estos tipos de regulación son los que permiten a los organismos, a las bacterias en especial, que tengan adaptación. O sea, las bacterias que son procariontes, que son organismos unicelulares, se pueden adaptar a las condiciones de cultivo o se pueden adaptar al medio ambiente que las rodea, prendiendo o apagando genes. Entonces, esos genes que se apagan o se prenden pueden permitirles vivir a mayor temperatura, a menores temperaturas, con ciertos nutrientes. Por ejemplo, si es que hay glucosa, que es la favorita, o si no hay glucosa, puedan degradar lactosa y así. Hay genes que se prenden, que se apagan, y eso hace que las bacterias se puedan adaptar al medio ambiente en el que están creciendo. Y en el caso de los organismos más complejos, esto de que haya genes que se prendan y se apaguen nos permite que las células se diferencien. Entonces, dependiendo de qué genes se van encendiendo, es al final a qué tipo de célula se va a diferenciar una célula en especial. Y una vez que una célula se diferencia a un tejido muy específico, ya no puede volver atrás, porque esos genes se apagaron. Entonces se diferencia gracias a ciertos genes que se van prendiendo y luego se apagan otros genes y queda funcionando como una célula específica. Entonces, como ya sabíamos con Mendel, que hay ciertos genes que se expresan y hay ciertos genes que no se expresan, ¿cierto? Eso fue lo que él fue capaz de decir con sus experimentos. Y ahora ya sabemos que existe una regulación que es muy compleja para saber si un gen se expresa o no, para que un gen esté prendido o esté apagado. Esa regulación es muy fina, es muy compleja y nos permite adaptación de los organismos y diferenciación de células en organismos eucariontes. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Muchas gracias por haber participado en este video y pronto les subiré el video de la clase 2. Muchas gracias, chao.